Asistimos a la conclusión de nuestro sínodo, celebración que hacemos coincidir con el primer día de la octava Asamblea Diocesana de Pastoral, cuyo objetivo es favorecer una primera recepción del documento conclusivo del Quinto Sínodo Diocesano para relanzar nuestra acción evangelizadora, contemplando que vivimos la etapa media de la ejecución del Plan Diocesano actual 2014-2018. A partir de este objetivo general, queda definida cuál es la tarea que tenemos para esta octava asamblea. La tarea es favorecer una primera recepción del documento conclusivo. Es clara también la finalidad de esta tarea: relanzar nuestra acción evangelizadora. Y en el objetivo se enuncia el contexto pastoral en el que hemos de realizar esta tarea. Es decir, estamos viviendo la etapa media de la ejecución del plan diocesano. Esta es la tarea, la finalidad y el contexto en el cual se mueve nuestra octava asamblea de pastoral. En este primer día, cuando tenemos como objetivo particular celebrar la clausura del Quinto Sínodo Diocesano e iniciarnos en el conocimiento del documento conclusivo respectivo y las grandes líneas de acción que se abren para una nueva etapa en nuestra iglesia particular, después de haber escuchado la presentación general del documento que nos ha ofrecido el Padre Mario Alvarado, ahora nos proponemos considerar los elementos básicos para favorecer su recepción. Esto es, para que podamos comprender cuál es la tarea que ahora se abre para nosotros. Asimismo, tendremos la oportunidad de aproximarnos a las primeras intuiciones para relanzar la acción evangelizadora a partir de sus contenidos. Es decir, empezamos con esta ponencia y el panel que seguirá a considerar las líneas por donde pretendemos alcanzar ese relanzamiento de la acción evangelizadora. Para esta primera ponencia, recepción en la Iglesia, vamos a considerar dos partes. En una primera parte, más histórica y sistemática, nos proponemos dar a conocer los elementos básicos de los procesos de recepción en la Iglesia. Y en la segunda parte, nos proponemos considerar algunas reflexiones que nos impulsen a la recepción específica de nuestro documento conclusivo. Tenemos ahí el esquema que voy a seguir en esta ponencia. Primera parte, los procesos de recepción en la Iglesia, considerando el término en sí mismo, los hechos de recepción en la Iglesia, decir alguna palabra sobre la comprensión teológica de la recepción y recordar cuáles son los elementos de la recepción en la Iglesia. En la segunda parte voy a retomar una conferencia que dictó Karl Rahner cuando concluyó el concilio. Tituló esa conferencia Del Concilio Nuevo Comienzo. Y nuestro documento conclusivo es Quinto Sínodo Diocesano, Nueva Etapa Evangelizadora. De ahí viene el título de la segunda parte. Y retomo también el esquema de Rahner en esa conferencia, que decía, ¿qué ha sucedido? Y ¿ahora qué? Para terminar, ¿qué hay que esperar? Estos serán los tres números de la segunda parte.
Empezamos pues con la primera. Los procesos de recepción en la Iglesia. El fenómeno de la recepción es una realidad cotidiana en nuestra vida y lo ha sido para toda la humanidad a lo largo de su historia. No es raro, por ejemplo, que hayamos escuchado hablar sobre cómo ha sido recibida una obra literaria, cómo ha sido recibida una película entre el gran público o los especialistas de este arte. ¿Cómo ha sido recibida, por ejemplo, una propuesta política? ¿Cómo ha sido recibida una propuesta educativa? Nosotros mismos, todos los aquí presentes, hemos recibido una noticia, recibimos diferentes propuestas y encomiendas, recibimos un grado académico. En el campo de las relaciones humanas es tan importante la recepción que en los eventos, con mayor o menor acierto, así como en las oficinas y en las empresas, se abre un espacio especialmente dedicado a la recepción y personal para cumplir esta tarea. Es tan común que para que nosotros estemos hoy aquí reunidos, recibimos una invitación y en este momento estamos recibiendo información sobre el sínodo y su documento conclusivo. Recepción. Etimológicamente se refiere al acto de acoger y aceptar algo que el sujeto considera un bien para sí mismo. Si es algo que no se considera un bien, no se recibe. Se recibe algo que se considera un bien. Podemos decir que es una realidad indispensable en la vida del hombre, que se sabe que vive con los demás, para los demás, y que por lo tanto, para desarrollar nuestra existencia, vivimos en un permanente dar y recibir. Puesto que este fenómeno de la recepción se refiere a muchos campos, puede ser analizado desde diferentes disciplinas: la historia, la literatura, la sociología, la psicología y desde luego la historia de la Iglesia y la teología. Si bien a la base de todos los ejemplos que hemos puesto de recepción hay elementos comunes, a nosotros nos interesa ahora estudiarlo desde específicamente la recepción en la Iglesia. Por eso vamos primero al término, pero ya el término recepción en la Iglesia, ya no en las otras disciplinas. Desde sus inicios, como lo comentaremos en el siguiente punto, la Iglesia ha experimentado importantes y complejos hechos de recepción. Sin embargo, el término recepción en la Iglesia empezó a ser utilizado por los historiadores del derecho, sobre todo alemanes, para referirse a la entrada del derecho romano en el uso de la sociedad eclesiástica y civil, cosa que ocurrió en el siglo XV. Según Grillmayer, historiador de derecho y participante en el Concilio Vaticano II, solo se debiera hablar de recepción cuando una cultura hace suya una ley propia de otra cultura. En este sentido estricto, la recepción es exógena. Solo se da entre dos áreas culturales distintas. Según esto, en sentido propio, la recepción de un sínodo particular como es el nuestro, solo se daría cuando fuera aceptado el sínodo y nuestro documento por la Iglesia Universal o por una gran parte de ella, o mejor aún, por las iglesias no católicas. Esta manera de considerar la recepción es demasiado estricta. Ciertamente, para que haya recepción, siempre se requiere una distancia, una cierta alteridad entre la instancia que da
y la instancia que recibe. Sin embargo, sin salir del marco de la Iglesia, que es una, su naturaleza y su exigencia de comunión impide que la alteridad sea completa. Así, en esta mañana, nuestro señor arzobispo, don Víctor, nos entrega, nos da el documento conclusivo. Y todos nosotros, representando a toda la Iglesia angelopolitana, somos la instancia que recibimos. Pero el documento que nos da Monseñor Víctor ha sido elaborado con la participación de un buen sector de la misma Iglesia angelopolitana, no solamente los 200 sinodales, también todos aquellos que fuimos consultados en alguno de los aspectos que fueron tratados a lo largo del desarrollo de las asambleas. Más aún, Monseñor Víctor, que nos entrega el documento, no está fuera de esta iglesia particular, es la cabeza de esta iglesia particular. Así pues, la alteridad entre la instancia que da y la instancia que recibe no es absoluta, no es total, no es una recepción totalmente exógena. Por recepción en la Iglesia entendemos entonces el proceso mediante el cual un cuerpo eclesial, en este caso nuestra Iglesia particular de Puebla, hace verdaderamente suya una determinación que él no se ha dado del todo a sí mismo. Esto es el documento conclusivo. Y hace suya tal determinación porque reconoce que tal medida conviene a su vida. En otras palabras, se puede decir que la recepción es un proceso por el cual un cuerpo eclesial va asimilando y haciendo suyas las pautas, las directrices, las orientaciones y las cuestiones incluso de tipo práctico que se ha dado a sí mismo a través de sus instancias supremas de gobierno y de magisterio. Don Víctor, con todo el equipo que ha trabajado, nos ofrece ahora esto que ha llegado también en ese movimiento de enriquecimiento en la Iglesia Comunión. Pero hay verdaderamente entrega y recepción, y hay una alteridad, si bien no absoluta, puesto que somos una única Iglesia Comunión. Pasamos al segundo punto, los hechos. Algo muy importante, claro, en el último punto de la diapositiva anterior. En la recepción hay algo distinto de lo que entendían los escolásticos por obediencia. Para estos no sería otra cosa que el acto mediante el cual un súbdito ordena su voluntad y su conducta de acuerdo con el precepto de un legítimo superior. La recepción no consiste pura y simplemente en la relación entre alguien que está arriba y alguien que está abajo, alguien que manda y alguien que obedece ciegamente. No. La recepción implica un aporte propio de juicio y de consentimiento de parte de la instancia que recibe, en este caso de nuestra Iglesia particular de Puebla. Es necesario que esta comunidad se exprese como una comunidad viva, compuesta por personas pensantes y que tienen capacidad de decisión y ponen, por tanto, estos recursos espirituales en función. Para que quede claro que no es exactamente solo por obediencia, ¿sí? Solo por obediencia, sin menospreciar esta virtud. Pasemos a los hechos. Podemos decir que desde los orígenes de la Iglesia existe una continua y necesaria recepción del mensaje que ella proclama, es decir, del Evangelio que ella anuncia. Dice San Pablo: por lo que a mí toca,
Del Señor recibí la tradición que les he transmitido. 1 Corintios 11:23. Y esa es la dinámica permanente de la Iglesia. No hacemos sino transmitir lo que hemos recibido. A la autocomunicación libre y gratuita de Dios, cuyo culmen es Jesucristo, corresponde al hombre, nos corresponde a nosotros recibirlo y darle respuesta personal y libre en el acto de fe. En el amplio proceso de recepción del mensaje encontramos procesos de recepción que se refieren a aspectos particulares, y estos son los hechos de recepción, solo por mencionar algunos y de forma muy general. Así, el hecho de la recepción en la Iglesia se puede apreciar en la misma conformación del canon de las Sagradas Escrituras, que antes de ser declarada jurídicamente, esto es por vía oficial y normativa, vivió un proceso vital de recepción en las iglesias particulares. Lo mismo se puede decir sobre la difusión de ciertas formas litúrgicas y su unificación. Así se recibieron en Roma manifestaciones marianas que se celebraban en Oriente, como la Navidad y la Presentación, o la Inmaculada Concepción, que se recibió desde Inglaterra. De la misma manera, si recurrimos a la historia de los sínodos particularmente, tenemos claro que las decisiones de los concilios no siempre se impusieron por sí mismas, de un golpe y con facilidad. Así, por ejemplo, la fe, como fue formulada en Nicea, no fue recibida sino después de 56 años de debates que incluyeron sínodos, excomuniones, exilios e intervenciones imperiales, a veces violentas. Generalmente, la recepción entonces ha sido resultado de un proceso más bien dilatado y complejo, en el que ha ocupado un lugar importante la predicación, la espiritualidad y la reflexión teológica y pastoral. Ya podemos adelantar que para que se reciba nuestro documento conclusivo tenemos que entrar igualmente en un proceso lento en el cual un lugar muy importante lo ocupará la predicación, la espiritualidad y la reflexión teológica y la puesta en práctica pastoral. Sin profundizar más, hay que tener en cuenta, hacia una comprensión teológica del término recepción, que este está ligado desde la teología particularmente al tema de la eclesiología, reflexión sobre la Iglesia. También tiene que ver con la neumatología, la acción del Espíritu Santo, y tiene que ver también con la teología fundamental, ya que ha de profundizar en el adecuado lugar de la tradición que conserva el depósito de la fe y el sentido de sinodalidad, por medio del cual se manifiesta la apertura a la acción del Espíritu, que renueva constantemente el único mensaje dado por Cristo. Sin negar la fuerza que le viene de la jerarquía, la recepción en la Iglesia encuentra su fortaleza en la adecuación de su contenido con la fe recibida de los apóstoles y la tradición de la Iglesia. Esto es la apostolicidad y la catolicidad. O sea, una propuesta, un documento, una enseñanza encuentra su fuerza no tanto en quién tiene el poder, sino cómo el contenido, la propuesta que se ofrece corresponde a lo que la Iglesia siempre ha conservado y la distingue como apostólica y católica. Para llegar a la incorporación de los aportes sinodales en nuestra Iglesia angelopolitana tenemos entonces dos vías: la obediencia y la recepción del consentimiento. Se insiste en la obediencia
cuando se considera a la Iglesia como una comunidad sometida a una autoridad casi monárquica. Se destaca la recepción cuando se concibe a la Iglesia como unión. Y estamos invitados a iniciar un proceso de recepción involucrando nuestras habilidades de pensamiento crítico, creativo, sin perder la comunión. Los elementos de los procesos de recepción en la Iglesia. Último punto de esta primera parte. Tenemos claro que en la Iglesia ha existido, existe y existirá, mientras sea peregrina, una continua y necesaria recepción del mensaje que ella proclama. Es tarea de la Iglesia recibir este mensaje de manera siempre renovada e inculturada, de acuerdo a las nuevas circunstancias del mundo que la envuelven. Pues en cierto sentido, la recepción del mensaje implica también recibir el mundo con sus culturas y sus desafíos. La recepción del mensaje en su conjunto o la recepción de aspectos particulares del mismo, como puede ser en nuestro caso la recepción del documento conclusivo del sínodo, hace referencia a un proceso de asimilación progresivo que ha de tener en cuenta al menos estos 4 elementos. Primero, el tiempo. Segundo, el lugar. Tercero, los agentes. Cuarto, la propuesta misma. Primero, sobre el tiempo en los procesos de recepción. La recepción se inscribe en el proceso histórico del pueblo de Dios. Es gradual y normalmente se trata de un proceso lento. Monseñor Víctor nos ha dicho que entra en vigor la vacatio legis, 3 meses, pero es del conocimiento, de la difusión. Viene todo ese proceso lento, gradual de asimilación. Es importante la comprensión de este aspecto en el proceso que ahora queremos iniciar. Por eso hablamos ahora de una recepción inicial. La recepción es un largo y complejo camino que implica más que una simple aplicación. Implica más que una simple aplicación. Ya se me rayó el disco. Implica más que una simple aplicación. Requiere, la mayoría de las veces, una verdadera conversión, lo cual no puede obedecer a un calendario fijo. ¿Sí? No es solo aplicación, muchas veces va a exigir conversión. Aun cuando sabemos que los procesos de conversión no obedecen a un calendario fijo, la recepción como proceso exige una planeación que incluya tiempos delimitados. Eso sí, no se puede quedar en el aire. Es necesaria una planificación con tiempos bien delimitados que involucre al pueblo de Dios y que desemboque en programas y proyectos concretos en los diversos niveles pastorales. Un proceso largo, gradual, dentro de planes con tiempos delimitados, sabiendo que la finalidad va a exigir muchas veces conversión, pero aterrizándolo en programas y proyectos a nivel parroquia, a nivel decanato, a nivel zona, y desde luego eso toca el interior de cada uno de los miembros de este pueblo de Dios. Segundo elemento, el lugar en los procesos de recepción. Además de que está circunscrita en el tiempo, la recepción se inscribe también en un contexto determinado. Toda recepción es inevitablemente contextualizada, regional o particular, contingente a las circunstancias de las iglesias locales que están insertas en la sociedad. En otras palabras,
teniendo presente las diferencias y peculiaridades de los contextos, la recepción no puede darse de la misma manera en todas partes, porque los contextos son diferentes. Hay que tener en cuenta los lugares. Y por eso es muy acertado que después de esta Asamblea General vayamos a las zonas. Aunque la diferencia no es sustancial, hay diferencias significativas que tomar en cuenta. La recepción no es un simple vaciar un contenido en un recipiente determinado, es decir, un mensaje en una comunidad. La relación entre el mensaje y los receptores es de apropiación, según el modo de los receptores. No hay que perder de vista que los sujetos en un proceso de recepción no son los gestores de la propuesta en causa, sino los receptores, o, como prefiere decirse hoy, los interlocutores, que encarnan a su modo el único mensaje. De esta manera, la apropiación como asimilación metabólica pone en relieve a quien recibe, y por otra parte, el propio bien asimilado es necesariamente transformado. La recepción entonces es pluriforme, va tomando diferentes formas, según la parroquia, según el decanato, según la zona, hablando de las instancias, cómo se organiza nuestra iglesia particular. Tercer elemento, los agentes. La recepción supone el compromiso de dos grandes grupos de protagonistas. Primero, el protagonismo de los actores del evento que redundó en una propuesta para toda la iglesia, en nuestro caso, los sinodales. De estos 200 que se ha hablado, en gran parte depende el dar a conocer la propuesta a todo el pueblo de Dios y hacerlo con alegría, con entusiasmo, con esperanza. Segundo grupo de protagonistas, la iglesia particular en su conjunto, en la asimilación metabólica de la propuesta, integrando el dato nuevo a la vida concreta. Un proceso de recepción en la iglesia va más allá de su obispo y de su presbiterio. Involucra al conjunto del pueblo de Dios. Por eso es importante asumir el protagonismo real de los laicos y el importante aporte de la vida religiosa. Toda la iglesia particular protagonista del proceso de recepción. Si bien el segundo grupo protagónico es la iglesia particular en su conjunto, los presbíteros, y hay que decirlo, los presbíteros juegan un rol indispensable. Han de ser ellos los primeros en comprometerse, en hacer conocer la propuesta y promover la participación de todos en el proceso, a la vez que han de guardar la unidad en la diversidad y situar la particularidad de la recepción en la comunión de toda la iglesia. Es decir, si puede haber diferentes formas de recepción, el presbítero tiene la tarea de que esa diversidad no acabe en desconcierto, anarquía, sino se mantenga la comunión. Cuarto elemento, la propuesta u objeto de recepción. Para recibir adecuadamente la propuesta que llega en un texto, en nuestro caso, el documento conclusivo, es necesario situarlo en su pretexto y contexto, condición para captar su espíritu, pues fuera de su espíritu la letra es muerta y el texto pierde su fuerza. Como se trata de una actualización del mensaje de siempre, o sea, el mensaje es el único, el Evangelio, ¿sí? No hay un nuevo mensaje, es el mismo, el de siempre.
Como se trata de una actualización del mensaje de siempre, la propuesta en causa, en este caso, lo que se está manifestando en este documento escrito, puede ser mejor entendida cuando es puesta en relación con las proposiciones de otros documentos, lo cual nos lleva a considerar la necesidad de poner en diálogo diferentes pronunciamientos magisteriales para definir la centralidad o la marginalidad de las afirmaciones que están contenidas en este documento conclusivo. Hasta aquí la primera parte. Del Concilio Nuevo Comienzo al Quinto Sínodo Diocesano, nueva etapa evangelizadora. Para no reducir esta ponencia a cuestiones históricas y técnicas, después de una primera parte que nos ha permitido recordar los aspectos fundamentales de los procesos de recepción en la Iglesia, centramos nuestra atención ahora en la tarea específica que tenemos por delante. Es favorecer una primera recepción de nuestro documento conclusivo. Como lo he dicho antes, para esta parte retomaré el esquema y las intuiciones de Karl Rahner, teólogo alemán, teólogo del Concilio, que expresó en la conferencia que dictó en Múnich a propósito de la conclusión del Concilio Vaticano II el 12 de diciembre de 1965. Ya pueden buscar en internet y tienen el texto de inmediato. Conferencia que tituló Concilio Nuevo Comienzo. Decía Rahner en esta conferencia: cada vez que llega a su término una cosa buena, se detiene uno con satisfacción. Y agregaba: y al mismo tiempo que con extrañeza, inquietud y preocupación ante el misterio de la Iglesia, se pregunta uno: ¿qué ha sucedido en realidad? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué hay que esperar? Estas preguntas es la que dan estructura a esta segunda parte. Primero, ¿qué ha sucedido en nuestra Iglesia angelopolitana? En el contexto de la celebración de los 50 años del Concilio y con las luces que el Papa Francisco nos regaló en la exhortación pastoral Evangelii Gaudium, en nuestra querida arquidiócesis ha tenido lugar el Quinto Sínodo Diocesano. ¿Qué ha habido? Un sínodo, un intento de caminar juntos, un ejercicio de sinodalidad en el cual, como se suele decir, no solo es importante la meta o el producto, sino el camino mismo, el proceso. El producto es el conjunto de propuestas que aportamos a nuestro obispo y el conjunto de orientaciones que él ahora nos ofrece en los 8 capítulos. El proceso es la experiencia, como dicen los brasileños, de hacer una caminada. Una experiencia de mirar juntos la realidad, de iluminarla con la palabra de Dios y el más reciente magisterio, y ese intento que hemos hecho de señalarnos a nosotros mismos las líneas pastorales mediante las cuales queremos entrar en una nueva etapa evangelizadora. ¿Qué ha sucedido? Una experiencia de sinodalidad. En expresión de Puebla, una experiencia de comunión y participación. Que el sínodo haya ocupado un lugar importante en la vida de nuestra arquidiócesis por casi 3 años y se haya ocupado de temas importantes de la vida de nuestra Iglesia, ya tiene una gran importancia. Se ha manifestado una vez más que el principio colegial y sinodal de la Iglesia no deja de ser una gran fuerza. La experiencia del sínodo nos ha permitido en diferente medida sacar a la luz este dinamismo que muchas veces queda obscurecido por una visión demasiado piramidal de la Iglesia. A veces nos domina mucho esta idea, esta visión de la Iglesia como pirámide. El sínodo nos ha dado oportunidad de ejercitarnos en la colegialidad,
en la comunión, en la participación. El sínodo, desde luego con los matices propios, como el concilio, muestra que la Iglesia es un misterio de fe que desborda toda democracia y también todo sistema autoritario. Ha habido un sínodo, un proceso eclesial y una asamblea que ha mostrado su propia iniciativa, espontánea y libre, una iniciativa que se ha puesto en práctica y que ha sido respetada, sin negar el papel del obispo. Nuestras asambleas sinodales no se han limitado a asentir con aplausos a las proposiciones episcopales. Hemos buscado, conjuntando nuestras diversidades, y en este caminar juntos ha quedado claro que la Iglesia no es una teoría y que no se rige a sí misma, sino que se sabe guiada por el Espíritu, que da lugar a la imprevisible pluralidad de propuestas. Como lo hizo Rane en la conferencia ya señalada a propósito del concilio, también nosotros podemos declarar que ha sido un sínodo donde se ha respetado la libertad y donde se han manifestado las características humanas de los sinodales en particular y de muchos otros agentes que de diversas maneras participaron en este proceso. Nuestras capacidades y nuestras limitaciones. La búsqueda honesta, sincera, desde la oración, desde la reflexión profunda, y también las presunciones ocasionales. Cosas que se dan allí donde los hombres no dejan de ser hombres, pero como tales sirven o quieren servir a la causa de Dios. Rane invitaba a los escépticos del concilio a reconocer que había sido una experiencia de unidad en medio de la libertad en el ejercicio del pensar y del buscar juntos nuevos caminos. Queda patente que en la Iglesia la unidad y la fidelidad a la propia identidad e historia no deben petrificarse, degenerando en inmovilismo rígido, y que la libertad en el pensar no degenera necesariamente en confusión o en palabrería. Diseñado, como ya lo hemos escuchado, desde el triple oficio de la Iglesia, el sínodo abordó un sinnúmero de temas que ahora se nos ofrece en este documento. Si quisiéramos ver de conjunto la propuesta del documento, lo podríamos recordar así en una sola oración, un poco larga. Una nueva etapa evangelizadora desde la ministerialidad de la Iglesia Comunión para promover la acción salvadora de Jesucristo con procesos de formación en los diversos lugares eclesiales, en una propuesta orgánica, según evangélicas formas de gobierno y administración, siempre abierta al Espíritu hacia un nuevo impulso en la tarea de todos. Eso es el conjunto del documento. En esta oración queda todo su contenido. Esta propuesta nos dio lugar a los 8 capítulos. Nueva etapa evangelizadora en la Iglesia Angelopolitana, una nueva etapa evangelizadora, primer capítulo. Segundo, desde la ministerialidad de la Iglesia Comunión. Tercero, para promover la acción salvadora de Jesucristo. Cuarto, con procesos de formación en los diversos lugares eclesiales. Quinto, en una propuesta orgánica. Sexto, según evangélicas formas de gobierno y administración. Séptimo, siempre abierta al Espíritu. Octavo, hacia un nuevo impulso en la tarea de todos. La oración transformada en 8 capítulos. Y unos subtítulos que nos ayudan a reconocer no solo la expresión, sino un poco sistematizando sus contenidos. Una nueva etapa evangelizadora contiene los elementos teológicos y pastorales fundamentales.
Desde la ministerialidad de la Iglesia se centra en los agentes de pastoral, en esa experiencia de Iglesia, toda ella ministerial y en comunión. Promover la acción salvadora de Jesucristo, esa es nuestra tarea. Recordar cuáles son las tareas primordiales de la Iglesia, las tareas primordiales de la Iglesia para poner en ejercicio la acción salvadora de Jesucristo. Cuarto, los procesos y lugares de formación. Quinto, la organización pastoral. Sexto, las estructuras gubernamentales y administrativas. Séptimo, la espiritualidad. Y por último, las disposiciones, los artículos. Esto es lo que ha sucedido en nuestra Iglesia Angelopolitana y este es el producto que ahora tenemos en el documento conclusivo. Continuamos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Decía Rahner y nos preguntamos también nosotros. ¿Se puede afirmar que la Iglesia ha llevado a cabo la renovación que se había fijado como tarea del concilio? Decía Rahner. ¿Se puede afirmar que la Iglesia ha llevado a cabo la renovación que se había fijado como tarea del concilio? Y respondía, esto no se puede ni se debe decir. Y agregaba, nada sería más peligroso que semejante entusiasmo. De la misma manera, nos hemos de posicionar en este momento al concluir nuestro sínodo. El sínodo ofrece algunas líneas teológicas y pastorales para la renovación de nuestra Iglesia y para comprometernos en una nueva etapa evangelizadora. Y eso no es poco. De todos modos, retomando las palabras de Rahner, esto no es sino el inicio del inicio. Todo, casi todo, es todavía letra de la que puede brotar espíritu y vida, pero no brotará espontáneamente. Hemos de reconocer como Iglesia particular que este quehacer debe cumplirse. Está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. Inicio del inicio, ¿para qué? Como tenemos claro, para ir a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Inicio del inicio, de manera que Jesucristo y su Iglesia entren en contacto con los hombres y mujeres de este tiempo, particularmente con los más alejados. Inicio del inicio de una Iglesia que reconoce la gracia de Dios, una Iglesia auténticamente de Jesucristo, una Iglesia de la palabra, de la fraternidad, de la esperanza, de la caridad humilde y del servicio. De una Iglesia que ve concretar su propio ser y su propia tarea en función de los desafíos actuales y que por eso mismo, aprende cuando enseña, recibe cuando da, es grande cuando se limita a servir. Una Iglesia que vuelve a su origen. Para que de este inicio resulte un principio real y concreto, hay todavía mucho por hacer. La nueva etapa evangelizadora está por iniciarse. La ministerialidad de la Iglesia Comunión no sucederá porque se promulgue un decreto. La acción salvadora de Jesucristo no se actualizará por la firma de un documento. La Sagrada Escritura no se convierte en el libro de la vida y en el corazón del hombre y en el alma de la parroquia porque el documento lo consigne o porque se entronice solemnemente un libro. Los procesos de formación en los diversos lugares eclesiales no se dan por haber sido definidos. El impulso misionero de la Iglesia no sucede porque quede asentado en documentos. Todos los artículos sobre los diferentes tópicos deben cobrar vida en la práctica de la Iglesia. En muchos niveles debemos comenzar como Iglesia por aprender a vivir en la libertad, a manejarnos con humildad, ser más abiertos y generosos, más pacientes y tolerantes con todos. Ahora como Iglesia debemos entablar un mejor diálogo con el mundo, con sus ansias y sus posibilidades, aprovechando desde luego los nuevos medios de comunicación. El diálogo con la crisis de fe
de nuestro tiempo debe practicarse efectivamente. Estas y muchas otras cosas están todavía por hacerse. La renovación que se puede venir en nuestra Iglesia no ha de ser un empeño para dar a la Iglesia una configuración más simpática y vistosa, sino un equipamiento para ser más eficaz en su misión. En todo caso, podemos afirmar que en general sería un tremendo error y una terrible ceguera de los corazones pensar que después del sínodo se puede, en el fondo, seguir obrando como antes, ya que se podría pensar lo que en él se ha dicho, lo que en él se ha decidido, lo que en él se ha enseñado, ya lo practicábamos, o solo afecta a cosas marginales, no tiene trascendencia, o que finalmente solo encierra ideales piadosos que uno se repite para su propia justificación, pero que se quedan en el papel que todo lo soporta con paciencia. Es evidente que la Iglesia debe permanecer fiel a su propia esencia y, entendiéndolo bien, fiel a su pasado. No todo va a cambiar y a mejorar desde mañana. La Santa Iglesia Angelopolitana será también mañana la Iglesia de los pecadores, como somos todos. Es cierto que todavía pasará mucho tiempo para que la Iglesia Angelopolitana llegue a ser la Iglesia del Sínodo. Pasaron algunas generaciones después del Concilio de Trento hasta que la Iglesia fue una Iglesia de la Reforma Tridentina. Han pasado ya 52 años del Concilio Vaticano II y no siempre se aprecia una Iglesia del Vaticano II. Ahora tal vez no se trate de nostalgias teóricas, sino de estilos y prácticas desfasadas, muchas veces refugio para no enfrentar los nuevos desafíos. Pero esto no quita nada de la enorme responsabilidad que con este sínodo nos hemos impuesto todos los que constituimos la Iglesia Particular de Puebla. La responsabilidad de hacer lo que hemos dicho o que estamos pensando que es lo mejor, de llegar a ser lo que hemos reconocido que somos, de hacer de las palabras hechos, de las leyes espíritu, de las ideas realidades. Por eso, así como el concilio solo pudo poner el inicio del inicio, nuestro sínodo pone también el inicio del inicio de una nueva etapa evangelizadora. ¿Qué hay que esperar? No podemos negarlo. A muchos nos asaltará el escepticismo, o ya nos asaltó antes, o, como está de moda, nos tiene secuestrados desde hace algún tiempo, en alguna casa de seguridad. Quienes se encuentran asaltados o secuestrados por el escepticismo han de estar muy dominados por un sentimiento de amargura y pensarán que todo lo que está en el documento y lo que ahora mismo estamos diciendo no pasan de ser buenas palabras para atenuar nuestra desesperación y olvidar la irremediable miseria crónica de la existencia y de nuestra Iglesia. Cierto que sería necedad pensar que en este mundo la Iglesia deje de ser definitivamente una peregrina fatigada, deje de ser la Iglesia de los débiles, de los afligidos, para convertirse como por arte de magia en la soberana y esposa sin mancha, visible en su esplendor, incluso a los ojos de los que miran con incredulidad. Pero no por eso es vano, no por ello carece de sentido todo esfuerzo. Hay que aceptarlo. Toda reforma siempre es inconclusa. Hay que esperar que quienes tenemos firme y clara la esperanza, quienes tenemos la clara convicción de que otra Iglesia es posible, sepamos contagiar nuestro optimismo y hacerlo creíble por nuestras acciones comprometidas y siempre abiertas en experiencias eclesiales que no se ocultan, pero que tampoco se cacarean con fines protagónicos.
hay que esperar que se despierten todos el entusiasmo y el dinamismo discipular y misionero, que vuelva a poner como absoluto el reino de Dios y su justicia, teniendo claro que todo lo eclesiástico, todo lo institucional y toda reforma de la Iglesia es puro servicio para la fe, la esperanza y la caridad en los corazones de los hombres. Nuestro sínodo no tiene otra meta, es la de siempre, la infinitud del hombre, el advenimiento del reino. Lo que persigue en definitiva es la fe, la esperanza y la caridad hecha realidad. Dios nos ha puesto en las manos este resultado del sínodo, nos lo ha puesto como una tarea a realizar. Si cada uno de nosotros, obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y laicos, nos esforzamos por vencer el egoísmo de nuestro duro corazón y lograr un amor al prójimo más eficaz, entonces nuestro sínodo, como el concilio, habrán tenido sentido. Si en los próximos años se viera nuestra Iglesia mejor regida, si se celebrara la liturgia en forma más bella, si se diera una catequesis más profunda, si se crearan normas más claras, si se lograra mayor influjo social, pero no hubiera más fe, más esperanza y más caridad, todo sería vano. De nosotros depende realizar este sentido profundo del sínodo, con la gracia de Dios y en la libertad de los hijos de Dios. A manera de conclusión, estamos llamados a favorecer una primera recepción del documento para relanzar nuestra acción evangelizadora. Estamos llamados a iniciar un proceso para hacer nuestras las determinaciones del sínodo, descubriendo que sus señalamientos convienen a la vida de nuestra Iglesia. Estamos llamados a hacerlo empleando nuestra capacidad de discernimiento como sujetos vivos, críticos y creativos, aceptando que no será fácil ni sencillo, pero convencidos que el camino es el de la Iglesia Comunión. Damos gracias a Dios por la experiencia sinodal que hemos vivido y queda abierta para nosotros la sinodalidad como forma ordinaria para relanzar nuestra acción evangelizadora. Sabemos que es apenas el inicio del inicio y con la confianza de reconocer la presencia del Espíritu del Señor, nos abrimos a la esperanza. Qué bueno será que concluyendo el sínodo no se cierre la sinodalidad en la vida de nuestra Iglesia y sigamos en el esfuerzo de caminar juntos en el pensar y buscar las mejores líneas de acción para una nueva etapa evangelizadora. Retomando una vez más a Rana, que comentaba un texto del primer libro de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 19, podemos decir que en el sínodo, como en el concilio, hemos caminado, como en otro tiempo Elías, por un vasto desierto. Hemos ido acercando al monte santo de Dios. Si después de ello nos sentimos fatigados, soñolientos y hastiados, y queremos reposar, como Elías, a la sombra de la retama de un triunfalismo, entonces es posible, deseable y hasta inevitable que el ángel de Dios se sirva de los tremendos peligros y tormentos de nuestra época, de persecuciones, de dolores del corazón y del espíritu, para despertarnos de nuestro sueño y decirnos: levántate, porque te queda mucho camino. Gracias.